Ya. El día de ayer ya estábamos nosotros avanzando en lo referente al presupuesto de costo de ventas, ya terminamos del producto B. Y de la misma manera vamos a consolidar este presupuesto, es decir, vamos a sacar el presupuesto total de costo de ventas, la sumatoria de los dos productos. Este presupuesto total del costo de ventas. Entonces sumamos, pasamos los valores y sumamos. Presupuesto de costo de ventas del producto A y a los términos monetarios, ¿no? Ya. Entonces el total, la suma, no es más que la suma referida de los dos productos. Veamos si puede sumar esto. Sí. Ya. Entonces tenemos ya consolidado el presupuesto de costo de ventas. En el primer periodo, 1.192.932,18. Términos monetarios, ¿no? Todo costo en términos monetarios. ¿Y ahora qué pasó? Ya. En el segundo periodo tenemos 1.339.656,12. Periodo 3, 1.484.491,55. El periodo 4, 1.643.687,62. Y el periodo 5, 1.818.741,26.
este presupuesto total del costo de ventas. Pues dentro de los presupuestos operativos, el otro contempla el presupuesto de los gastos operacionales, que son en relación a los rubros que pertenecen a cada uno de ellos, ¿sí? En forma global se puede aplicar, en forma global esos presupuestos se puede aplicar, por ejemplo, la fórmula de los mínimos cuadrados en forma global, pero igualmente cada uno de esos, de los que pertenecen a los gastos operacionales, también tienen una gran cantidad de rubros, ¿sí? Que durante el ejercicio económico unos aumentan y otros disminuyen. No se puede tener, ¿sí?, determinado número de gastos dentro de la empresa. Esos van apareciendo o muchas veces van disminuyendo o se van eliminando algunos de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es una tendencia referente a ello en relación a las ventas. En relación a las ventas de estos gastos operacionales. Sí, el presupuesto de gastos operacionales. Entonces, son aquellos desembolsos que la empresa desarrolla, estos desembolsos que la empresa realiza diariamente en el desarrollo de sus actividades. Entonces, destinados para el funcionamiento de la empresa, ¿sí?, y que necesariamente se cuantifican dentro de ellos. Ahora, estos gastos dependen de la estructura de la empresa. Aquí es uno de los controles que hace a los gastos operacionales la empresa. Entonces, aproximadamente la recomendación de lo que determina la técnica financiera es que estos gastos operacionales, sí, en las empresas, en lo posible, porque no es una recomendación, en lo posible traten de no superar aproximadamente un 20%, ¿sí?, con relación al total de ventas. Pero muchas veces estos gastos se disparan porque hay también en ocasiones que no necesariamente podemos decir como que se presentan estos gastos no como imprevistos, sino que ocurre dentro de esto. Sí, a veces se requiere más en lo referente a esto, de acuerdo a cómo vaya desempeñando la empresa sus actividades. Entonces, estos gastos, nosotros tenemos los gastos operacionales, ¿no? Los gastos operacionales, digamos así, que es la parte cuantificable y que generalmente son destinados para las actividades de la empresa, actividades de comercialización, distribución de los productos de la empresa, sí, así como también lo referente a la administración, los gastos en la administración de la misma. Entonces también tienen su parte de complejidad esto. Entonces estos gastos operacionales, ¿qué comprenden o en qué se dividen estos gastos operacionales? ¿Sí? Entonces tenemos nosotros los gastos operacionales en gastos administrativos. Entonces generalmente aquí es lo que se hace la parte de tendencia, una aproximación de las tendencias que se llaman estadísticas para determinar estos gastos, porque no son ¿cómo se puede decir? No son fijos en esta parte. Los gastos de ventas y los gastos financieros. El de mayor monto y el de mayor número de rubros que tiene son los gastos administrativos. Aquí encontramos una gran cantidad de gastos
que se consideran gastos administrativos. Entonces, eso es lo que se tiene o se va cuantificando. En esta parte, como le digo, de las tendencias. Y en general, estos gastos, lo que se aconseja es que se trate en lo posible. Es una recomendación, mejor dicho, que trate de no ser superior a un 20% del total de las ventas. Entonces, dentro de los gastos administrativos, ustedes conocen, uno de los rubros más altos son los sueldos. ¿Sí? De todo el personal de la empresa. Personal de las distintas dependencias, excepto lo que hemos realizado sobre los presupuestos de mano de obra. Los sueldos del personal administrativo. Entonces, ustedes saben que dentro de las empresas, uno de los problemas que tiene en cuanto se relaciona a las empresas, sobre todo las empresas de tipo industrial en nuestro medio, ¿sí? Es donde más hay rotación de personal. Tanto para lo que es el departamento de fabricación, como también para lo que es las áreas administrativas. Tal vez en las áreas administrativas existe un poco más de estabilidad que en la área de producción. Bastante rotación de personal existe, sobre todo en este tipo de empresas. Entonces, generalmente los sueldos aquí, en esa clasificación de los gastos, ¿cuáles son fijos, cuáles son variables? Para establecer, por eso son los estimativos, las tendencias. Los sueldos generalmente son valores fijos, ¿no? Entonces esto se lo establece si tiene o si cuenta con personal que están estables dentro de la empresa por algunos periodos de su personal administrativo. Usted es una parte en la que rotan, ¿no? Rotan el personal en las empresas. Ahora es todavía mucho más por los diferentes tipos de modalidades que incluyeron dentro del Código de Trabajo. Un tipo de modalidades que dice únicamente va a trabajar por 6 meses, por un año va a trabajar. Esas nuevas reformas que pusieron dentro del Código de Trabajo, eso se espera que se cambie, ¿sí? Porque no han dado buenos resultados, sino que han arrojado mejor, más personas que han salido del trabajo, ¿sí? E igualmente, ¿no? Que determina estas nuevas reformas también, de acuerdo a la disminución de horas, también disminuye los sueldos. Y se supone que nosotros tenemos una ley que dice que no se debe pagar, el sueldo no debe ser menos del mínimo establecido. Entonces, esas reformas que hicieron y que hizo el gobierno anterior, el último gobierno, entonces eso se espera, algún cambio, alguna modificación en ese sentido. Entonces tenemos uno de ellos, los sueldos. Generalmente los sueldos son fijos. Aquí no es por producto. Sí, tal vez sí se puede cuantificar, pero por el volumen de producción. Por volumen de producción, porque aquí tenemos los sueldos, ¿cómo establecemos nosotros para un producto, para el otro producto? Esa es la parte de complejidad. No podemos hacer eso. Tenemos, por ejemplo, lo que se paga por servicios básicos. Entonces, esto se hace global para todo el volumen de producción. Entonces, ustedes se acuerdan que sacábamos cuando hacíamos la fijación de los precios unitarios de venta, entonces teníamos ahí los gastos de distribución o comercialización que decíamos, pero lo establecíamos para todo el volumen de producción. Pues aquí también se puede hacer eso, para sacar los costos unitarios de distribución o comercialización que se llama. Pero individualmente por producto, lo que se ha hecho es estas aproximaciones de estas tendencias, porque es muy complejo. Servicios básicos, agua, luz, también se incluye teléfono. ¿Cómo hacemos nosotros
por cada producto. ¿Sí? Entonces, dentro de eso, aquí pueden poner una gran cantidad de rubros. ¿Sí? Tenemos impuestos. Estos impuestos, ¿sí? Como gasto. Estos impuestos como gasto, esto es también fijo. Los servicios básicos son variables. Hay otra cuestión ahí también. No son fijos los servicios básicos. Son variables. Los impuestos como gastos. ¿Sí? Porque hay impuestos que son deudas. Para las empresas hay impuestos que son gastos. Entonces, en esta parte lo que se cuantifica, como les digo, es por el total. Por el total y luego se hace unas tendencias, unas aproximaciones para determinarnos unitariamente por producto. Sí, es extensísimo. Es bastante extenso lo que tiene que ver con los presupuestos. Entonces, en esa forma se establece. Tenemos impuestos, tenemos aportes, el aporte patronal. El aporte patronal. El aporte patronal es un gasto. Sí, el aporte patronal es un gasto. Entonces tenemos, por ejemplo, arriendos. El arriendo puede ser fijo. ¿Sí? Tenemos nosotros también mantenimiento. Tenemos suministros de oficinas, suministros de aseo. Entonces estos son los más conocidos, ¿no? Algunos más que tenemos nosotros conocidos. Otros que se van creando, otros que van aumentando en razón o en relación a las actividades que realiza la empresa. Los seguros. Los seguros que contrata la empresa. Es otro de los gastos administrativos y así. Esto aquí es una gran cantidad de rubros. Sí. Por ejemplo, viáticos para los directivos de la empresa. Entonces se trasladan a otra sucursal o a otra ciudad en la cual tienen sucursales o tienen puntos de venta. Y así se va aumentando estos gastos. Entonces aquí existe un control, uno de los controles de esto porque el aumento de estos gastos operacionales lo que ocasiona es una disminución de las utilidades. Entonces aquí pueden aumentar ustedes una gran cantidad. ¿Sí? Mantenimiento, vigilancia, un sinnúmero de gastos que realiza la empresa. Entonces, también tenemos esta cuestión de los gastos de ventas. Aquí, como les decía, de los gastos administrativos, el fuerte son los sueldos. Entonces, por eso existe la nómina dentro de las empresas, la nómina, que, como les digo, generalmente es fijo, ¿no? Aquí no tiene nada que ver que si produce la empresa más, los sueldos van a subir más, o si produce menos, los sueldos van a disminuir, nada que ver. ¿Sí? Aquí se establece un sueldo, incremente o no incremente las ventas la empresa. Y es para toda la actividad. En cambio, nosotros establecimos en los presupuestos de producción, establecimos nosotros el costo de la mano de obra por producto. ¿Sí?
Luego tenemos el otro componente de este presupuesto de los gastos operacionales, que son los gastos de ventas. Sí. Asimismo tienen un número indeterminado, un número también de rubros, ¿no? De rubros dentro de estos gastos de ventas. Entonces, todo lo referente para poder comercializar, distribuir los productos, vender. Entonces, uno de ellos que hacen las empresas es la publicidad, la propaganda. Ese es un gasto de ventas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese gasto puede ser, tranquilamente, puede ser fijo, ¿sí? Y se lo hace por temporadas, no depende cómo quiera hacer la empresa. La publicidad, la propaganda, en todas sus modalidades, esta publicidad, esta propaganda, que es costosa. Entonces, si se utiliza los medios de información colectivos, entonces sí es costosa. Televisión, radio, las pancartas públicas que se determinan, sí es costoso esta parte de la publicidad, la propaganda. Entonces, aquí entra también todo lo relacionado con el personal de ventas. Entonces, los sueldos. Sueldos del personal de ventas. Entonces, en la empresa habrá las personas que hagan todo esto. Sí, estos estimativos referentes para determinar la cuantía que tienen estos gastos. Aquí no podemos nosotros establecer en forma concreta, como les digo, por la cantidad de rubros que se tiene. Entonces, a veces están en una temporada dentro del ejercicio económico, dentro del año, se contemplan determinados gastos en los 3 primeros meses, supongamos, en los 5 primeros meses. Después, ya no están o a su vez aumentan estos gastos. ¿Sí? Son los sueldos del personal de ventas. Los viáticos. Los viáticos generalmente de los vendedores, ¿no? De los ejecutivos de ventas, del gerente de ventas, los viáticos de vendedores. Porque no estamos hablando nosotros de empresas en las cuales, sí, las ventas son al detalle, las ventas son de mostrador. ¿Sí? Esto es en lo que se trasladan los vendedores dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, a otras provincias a comercializar los productos de la empresa. Entonces, los viáticos, también tenemos aquí las comisiones. Estas comisiones que también es variable. Estas comisiones son variables de los vendedores. Va a depender de la cantidad de ventas que hagan, del monto de ventas que hagan. Entonces, cada una de las áreas de la empresa tiene que aplicar el proceso administrativo, planificar todo lo concerniente del periodo o por lo menos de los 6 primeros meses, sí, de las ventas. Tiene que planificar las ventas, porque también tiene que hacer el presupuesto respectivo sobre estos gastos que tiene la empresa. Así también de lo que se presenta, ¿sí? Para la exposición, para la difusión de los productos, a veces hacen ferias, las empresas, ¿sí? Hacen una especie de casa abierta, las empresas para conocer sus productos, para hacer conocer, difundir sus productos. Entonces, o participan en ferias, en exposiciones con sus productos, con sus artículos. Eso también corresponde
a lo que son estos gastos de ventas. Que se van cuantificando, pero esto internamente por departamento. Entonces, a veces en lo que, si hablamos un poquito más técnicamente de los presupuestos, las llamadas cédulas presupuestarias que se llaman. Entonces, cada área, esta área de aquí. ¿Cuánto va a ser el costo o cuánto va a ser el gasto en publicidad, propaganda? Los vendedores, hay vendedores de planta y hay vendedores a comisión dentro de la empresa. ¿Sí? ¿Qué llaman cada uno de ellos? La movilización, los viáticos, movilización de cada uno de ellos, igual, ¿no? El transporte cuando si la empresa decide entregar la mercadería que vende a sus clientes. Entonces, muchas empresas lo que hacen, tienen su propio transporte y entregan esa mercadería a sus clientes. Directamente van y le entregan. Así hacen, ¿no? Hemos visto nosotros como hacen en la televisión, la propaganda. Dice, llame para la entrega a domicilio sin ningún costo, saben decir. Entonces se supone que esa movilización, ¿sí?, asume la empresa como gasto de ventas. ¿Sí? Como gasto de ventas. Entonces ustedes, a ver, un impuesto que sea gasto administrativo. A ver, algún compañero. La declaración mensual del IVA. No, el IVA no. A ver, aquí no se irán a equivocar. ¿Sí? El IVA no es un gasto. Es un impuesto, sí. Es un impuesto indirecto, pero el IVA no es gasto. El IVA es una deuda que tiene la empresa con el fisco, con el Estado. ¿Sí? Las empresas se convierten en agentes de retención del IVA. Entonces, no es que la empresa paga IVA, cuidado, sino que tiene que entregar un IVA que no es de ellos. ¿Es de quiénes? Es de los clientes, es de nosotros los consumidores. ¿Sí? ¿Cómo hacen la declaración del IVA? Ustedes han de haber ya visto en contabilidad. Tenemos el IVA por compras. ¿Sí? O lo que se llama el IVA pagado. Entonces la empresa compra mercaderías, supongamos, ¿sí? Compra mercaderías de empresa y paga por IVA, pongamos un ejemplo, paga por IVA unos $6,000, ¿ya? Por la compra de mercaderías ha pagado IVA por $6,000. Eso corresponde a la empresa, ¿sí? Este es IVA por compras o IVA pagado. O pagado, ¿qué se llama? Entonces, lógico, la empresa va a comprar su mercadería para luego vender. Entonces, paga por IVA 6,000. Esa mercadería se vende. Entonces, viene el IVA por ventas o el IVA cobrado. O IVA cobrado. Entonces, asumamos que el IVA cobrado durante ese mismo periodo que tiene la empresa, sí, es de, pongamos, de $9,000. Este IVA retiene la empresa. Sí, cuando nosotros vamos, a nosotros nos venden, no, nos dan la factura y está el IVA. Nosotros pagamos ese IVA. Sí, para la empresa es una venta. Entonces, retiene este IVA. Y el momento en que hace la declaración del IVA que hacen muchas empresas, generalmente las que tienen actividades, y estas actividades comerciales, el IVA es mensual. Entonces, en la declaración lo que hacen es restar el IVA por ventas
o cobrado menos el IVA por compras o pagado. Entonces restan. Entonces aquí restarían 9,000 menos los 6,000. ¿Sí? Esta diferencia, estos 3,000, ¿sí? Es lo que tiene la empresa en su declaración que entregar al fisco. Entonces aquí lo que hace la empresa es, por su actividad, recupera el IVA por compras. ¿Sí? Al retener los $9,000 por ventas, resta el IVA por compras que pagó cuando realizó estas adquisiciones. Y esta diferencia es lo que hace la declaración. Entonces, cuando tiene un IVA por compras mayor que el IVA por ventas, tiene un crédito tributario. Entonces sería lo que va a entregar al fisco, entonces no sería cero. Cuando el IVA por compras es mayor que el IVA por ventas. Pero este es el valor, no es un gasto. Entonces tenemos ese mal concepto que las empresas sí pagan otros tipos de impuestos, sí pagan. Sí, las empresas tienen otros tipos de impuestos, pero este relacionado con el IVA, sí, igual con los impuestos, el impuesto a los consumos especiales, lo que hace la empresa es retener. Y a través de la declaración, la diferencia es lo que entrega al Estado. Por eso es que el IVA, el impuesto a los consumos especiales, también parte del impuesto a la renta en lo que se refiere a los sueldos de sus trabajadores, de sus funcionarios, sí, lo que hace es retener y entregar al Estado. Entonces no vayan a creer en lo que respecta, ustedes han de haber visto un formulario, si recibieron tributación, este es el formulario simple del IVA. Entonces la diferencia entre el IVA cobrado menos el IVA pagado. IVA por ventas menos el IVA por compras. Entonces esa diferencia es lo que se entrega al Estado, que no es de la empresa. No es este valor de la empresa, es un valor que corresponde a los contribuyentes, a nosotros. Por eso es un impuesto indirecto, porque nosotros cuando queremos compramos, ¿sí? Y pagamos IVA. No es que, no es que tenemos obligatoriamente que comprar, ¿no? Compramos, por eso está en la clasificación. Los productos, los servicios que están grabados con IVA, generalmente en lo que son las transacciones de compra y venta de bienes y servicios. Pero hay también productos, hay también servicios que no están grabados con IVA, tienen IVA cero. Por ejemplo, las medicinas. Las medicinas tienen IVA cero. Pero la mayor parte, por todos los productos que son procesados, casi todos tienen IVA. Compra usted, compra una salsa de tomate, que ya está procesado, sí. Compra un atún enlatado, ya está procesado, sostienen IVA. Las gaseosas, las bebidas también tienen IVA porque son procesadas. Productos de primera necesidad, de alimentos de primera necesidad, entonces esos no tienen IVA. Pero el IVA no es un gasto, ¿sí? Entonces, para que no se vayan a confundir ustedes, el IVA no es gasto. Entonces, el ejemplo aquí, un impuesto que sea gasto administrativo. A ver, alguien que conozca. A ver, el señor Kevin Rodríguez. Prenderá la cámara, por favor. Si está ahí, Kevin Rodríguez, Kevin Rodríguez. No está. Entonces, ese es el problema. Ahí dejan conectado y
No atienden las clases. A ver, algún compañero, un impuesto que sea gasto administrativo. La patente o el predio. Ya, el impuesto predial, la patente municipal, ¿sí? Esos son impuestos como gastos administrativos. Pues generalmente esos son fijos, porque eso se paga cada año, ¿sí? El impuesto a los vehículos, o sea, lo referente cuando se matricula, como matriculamos anualmente los vehículos, ¿no? Entonces, ese es un impuesto, el impuesto es obligatorio, está determinado por la ley y es obligatorio. Ese es un impuesto considerado como gasto administrativo. Entonces, asimismo, si tiene, como le digo aquí, los rubros no podemos nosotros establecer en forma específica porque cada empresa va a depender de la actividad que tenga la empresa. ¿Los sueldos y salarios también puede ser un gasto administrativo? Claro, los sueldos es un gasto administrativo. Los sueldos son gastos administrativos. ¿Sí? Como le digo, este es el de mayor monto dentro de los gastos administrativos. Este es el famoso, como le decía, el famoso rol de pagos. ¿Sí? Ese es el monto más alto. Porque contempla todo lo que es los ítems referente a los sueldos, ¿no? Los sueldos a veces tienen horas extras, pero tienen también la parte de los beneficios que se deben contemplar, ¿no? Los beneficios de ley. ¿Sí? Entonces, dentro de ellos tenemos nosotros los del el 13º, el 14º. También parte de ello también se incluye los fondos de reserva, los ingresos que tienen. El descuento que se le hace es lo referente generalmente al seguro social, el aporte personal, ¿sí? Ese le va descontado dentro de cada uno de la nómina de cada persona, de cada empleado de la empresa. Y pasemos a estos gastos financieros, ¿sí? Pues dentro de los gastos financieros son todos aquellos egresos de dinero, porque estos son egresos de recursos que la empresa debe realizarlos y que están relacionados con las entidades financieras, tanto y bancarias, tanto públicas como privadas. Pues uno de los rubros más altos aquí son los intereses. ¿Sí? El pago de intereses, los intereses que paga o que paga la empresa por los préstamos que ha realizado, por los préstamos que realiza, tanto a corto como a largo plazo. A largo plazo estos intereses pueden ser fijos, ¿sí? Si es que ha hecho un préstamo a largo plazo. Pero los préstamos que hace ocasionalmente, ¿sí? Durante el ejercicio económico puede hacer un préstamo para 2 meses, un préstamo, esos son a corto plazo. Para 3 meses, eso no se puede nosotros aquí en la parte cuantificar. Pero ya que por alguna circunstancia necesita la empresa, necesita efectivo. Entonces recurre a un tipo de préstamos así a corto plazo. Esto era lo que hace algún tiempo atrás, sí, ahora ya pasó directamente como parte de las cuentas contables como préstamos bancarios a corto plazo. Entonces, lo que antes se llamaba, hace algún tiempo atrás se llamaba el sobregiro bancario. Ya los sobregiros bancarios ya se eliminaron hace tiempo, solo en función de la cuenta. Entonces, el sobregiro bancario lo que era únicamente era un préstamo a corto plazo que daba el banco y cobra intereses. Este es uno de los rubros más altos que tienen las empresas, porque siempre van a recurrir al crédito, ¿sí? Entonces, el pago de intereses. Todo lo relacionado también con los trámites.
con los trámites de tipo bancarios. Ahora ustedes saben en lo referente, ¿no? Entonces aquí los trámites bancarios están los estados de cuenta, ¿sí? Y están lo que cobra, el banco cobra, igual a nosotros nos cobra cuando hacemos transferencias de cuenta a cuenta por internet. Entonces, la mayor parte de estas transferencias interbancarias que hacen de cuenta a cuenta entre los bancos tiene un pequeño recargo que hacen los bancos. Entonces, particularmente si hacemos nosotros, o sea, pagamos para pagos o para hacer transferencias, creo que está sobre 40 centavos cada uno. Si ustedes han hecho, creo que es 40 centavos que cobran. Como una especie de comisión. Entonces nosotros tenemos aquí, vamos a hacer un pago o hacemos transferencia a otra cuenta de otra persona. Entonces, porque incluso ya para esas transferencias también se paga el IVA, ¿no? No recuerdo bien, creo que era de 36 centavos esta transferencia más el IVA que cobraba. Salía como 40 centavos que cobran por cada una de esas transferencias. Entonces, la mayor parte de empresas trabaja en ese sentido. Sí, paga por medio de internet, haciendo transferencias a los proveedores y también cuando recibe de los clientes. Entonces, estos trámites bancarios son. Y también tenemos aquí nosotros impuestos. Impuestos considerados como gastos financieros. No tenemos este impuesto, tenemos nosotros que a todo mundo cobran, las empresas igual, ¿no? El impuesto a la salida de capitales. Que también es fuerte, ¿no? Porque las empresas también, hay muchas empresas que importan materias primas, importan mercaderías o insumos. Entonces ahí viene que este impuesto a la salida de capitales. Hay otro impuesto también relacionado al impuesto a la renta sobre las utilidades. Y así existe una gran cantidad. Solo nosotros como personas, sí, como personas naturales, los tributos aproximados, los tributos que nosotros pagamos los tributos, sí, incluido impuestos, tasas de contribución, etcétera, es aproximadamente que tenemos nosotros de 38 a 40 tributos que pagamos. Entonces, igual en lo que tiene que ver a las empresas, igual. ¿Qué tratamiento es algo parecido en cuestión de estos tributos, de estas contribuciones que se hacen? ¿Sí? Entonces, si cogemos nosotros, por ejemplo, ¿sí? Cogemos nosotros una planilla de luz. Además del consumo, ustedes ven ahí que en la planilla dice pago a terceros. Entonces nos cobran una tasa de recolección de basura. ¿Sí? En lo que tiene también creo que es impuesto, tasa de contribución para los bomberos, el seguro de incendios. ¿Sí? Entonces pagamos todo eso para matricular el carro. Nos tenemos que pagar así mismo el desglose de algunos de esos tributos. Y así van sumando. ¿Sí? Pagamos también nosotros una cierta cantidad de alumbrado público.
Cuando pagamos las tarifas de agua potable, la tasa de alcantarillado. Y también se cogen ellos, también se cogen esta empresa. Se supone que haber sido aprobado por una ordenanza municipal, ¿no? En lo que tiene que ver, se cogen una parte como servicio administrativo que realiza esa empresa. Pero la tasa de alcantarillado que ellos cobran es un poco alta con relación al consumo que se tiene. Nosotros somos llenos de cualquier cantidad de tributos, somos una gran cantidad. Entonces, igual le sale a las empresas, ¿no? Igual le sale a las empresas. Entonces, dentro de lo que se paga también, la telefonía, me parece que es de la telefonía fija, no recuerdo bien. Bueno, sí. En general, en las planillas de teléfonos, de telefonía, nosotros pagamos el IVA, ¿verdad? ¿Sí? Se supone que es un servicio básico, pero dentro de ellos pagamos IVA. Igual las empresas tienen que pagar. Ahí sí pagar IVA. Nosotros pagamos IVA también. Eso no tiene nada que ver con la parte del IVA que pagan las empresas cuando adquieren mercaderías. ¿Sí? Y dentro de esas planillas telefónicas que pagamos ya nos sale un rubro correspondiente al impuesto al deporte. ¿Sí? Y así podemos enumerar un sinnúmero de cuestiones. Un sinnúmero de cuentas que podemos tener nosotros dentro de ella. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos ¿sí? se lo hace por área respectiva en lo referente a estos gastos, ¿no? Los gastos que tiene la administración de la empresa. Aquí es una gran cantidad, como les digo, de rubros. También en ventas, pero estamos poniendo los principales. Los principales que tienen las empresas. Entonces aquí también estos gastos financieros también contemplan las contribuciones. Las empresas hacen contribuciones para el funcionamiento de determinadas entidades gubernamentales. Entonces aquí hay una contribución de las empresas. Sí, la contribución. Entonces las empresas que están constituidas de acuerdo a la ley de compañías. Entonces hay una contribución para la superintendencia de compañías. ¿Sí? Y las otras, lo que se refiere a las entidades bancarias, a las entidades de tipo financiero, como son los bancos, las financieras, las mutualistas. Entonces ellos hacen una contribución para la superintendencia de bancos. Y solo nosotros, solo en impuestos municipales. ¿Cuánto se paga de impuestos? Solo en lo que tiene que ver con impuestos municipales. ¿Sí? La patente, una, que es el permiso de funcionamiento. El otro que tenemos, lo referente al uso de suelo. Otra. A lo que son vallas publicitarias, otro impuesto.
a las marcas cuando la empresa es distribuidora exclusiva de un producto, de un artículo. Los demás impuestos y las tasas de contribuciones que establece. Entonces esto también no es, como les digo, algunos asoman, otros en cambio, sí pueden tender a disminuir o a desaparecer. No es que se tiene establecido un número específico de gastos en empresa. Entonces, por ejemplo, si la empresa está situada en un lugar determinado, en un sitio, y el municipio hace obras de infraestructura, por ejemplo, la pavimentación, un alcantarillado, donde está situada la empresa, por ese sector, por donde está la empresa. Entonces, le cobra. Posteriormente, le hace y le cobra por esas obras que ha realizado. Un poco a todas las propiedades que están y que han sido beneficiados con esa carretera, con ese alcantarillado. ¿Sí? El municipio cobra impuestos sobre eso. Pero eso, como les digo, eso no es permanente, ¿no? Pero asoma, algún rato asoma dentro de la empresa. Entonces contemplan todo eso. Aquí sí es una gran cantidad de lo que se establece dentro de ellos. Así también en los cuales, por ejemplo, la empresa en su planificación tampoco está destinado exactamente cuántos préstamos va a hacer la empresa. Sí. A veces recurre a un préstamo a corto plazo para pagar el personal. Están atrasados en los cobros a los clientes, entonces recurren, hacen un préstamo pequeño hasta cobrar a los clientes para pagar al personal. ¿Sí? Entonces, dentro de ello, como les digo, se hacen las estimaciones referente a cada uno de ellos. Las tendencias a cada uno de estos gastos que son cuentas de mayor, estos gastos operacionales, administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para elaborar este presupuesto, vamos a tomar aproximadamente que todos estos gastos operacionales, ¿sí?, representen el 18% del total de las ventas. Y ¿cómo está distribuido ese 18%? 50% para gastos administrativos, 30% para gastos de ventas y 20% para gastos financieros. Esto tampoco es así, ¿no? Esto tampoco es de esa manera, porque puede ocasionar que el gasto de ventas sea mayores a veces hasta que los gastos administrativos o los gastos financieros, o los gastos financieros pueden ser mayores que los gastos de ventas. Depende del monto de los préstamos que haya hecho la empresa. Puede darse el caso. Hay empresas que tienen altas deudas, entonces tienen que pagar altos intereses. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos nosotros a hacer dentro de este presupuesto. Primero hacemos el presupuesto de los completos, de los gastos operacionales, y luego lo vamos distribuyendo para cada uno de ellos. Sacar el rubro total de los gastos operacionales y dentro de ellos desglosamos cada uno de estos tres componentes. ¿Bien? Vas a poner en los datos que los gastos operacionales representan el 18% del total de las ventas. Dentro de nuestros datos. Como les digo, esto se puede hacer, la tendencia se lo hace también en forma global. ¿Sí? En forma global que nosotros podemos hacer aplicando uno de esos métodos, el método de los mínimos cuadrados, o también el método del incremento absoluto podemos aplicar. Entonces tomamos datos históricos de cada uno de estos gastos, pero el consolidado. ¿Sí? Entonces decimos nosotros, los gastos administrativos de la empresa durante tantos periodos han sido tanto. Y aplicamos el mismo método, los mínimos cuadrados. Y proyectamos. El otro, cogemos los gastos de ventas, cada uno por separado.
Los gastos de ventas asimismo, pero ese es global, no es por producto, es global. ¿Sí? Y podemos también calcular por el mismo método el incremento porcentual. ¿Sí? Y de igual manera los gastos financieros. Entonces tendría que darnos por separado, las empresas sí tienen, por separado el global de cada uno de estos gastos. Entonces, como datos históricos, así como hemos hecho nosotros el método respectivo. Como les digo, solo se hace en función de estimaciones, en función de tendencias que se lo realiza por los componentes que tiene. También algunos son fijos y otros son variables dentro del presupuesto. ¿Sí? Entonces hay muchas circunstancias que se establecen para estos presupuestos. La empresa puede considerar, hay muchas empresas que consideran, no vamos a hacer nosotros en publicidad mayor gasto. Entonces no podemos asignar un presupuesto dentro de ello directamente. ¿Sí? No vamos a hacer publicidad ni propaganda. Puede hacer. Hay empresas que no lo hacen, ¿no? O lo hacen muy poco. Es costoso la publicidad. La propaganda es costosa. Tratan en lo posible de controlar este tipo de gastos. Entonces pongamos aquí lo referente para hacer esto en función de esta tendencia. Entonces los gastos operacionales representan el 18% del total de ventas. Entonces, ¿cómo van a estar distribuidos estos gastos operacionales? Como ya les dije, de la siguiente manera. Entonces, generalmente, no siempre, ¿no? Pero generalmente los gastos administrativos son más altos. De estos tres, los gastos administrativos casi siempre son los de mayor monto. Solo en sueldos, ¿no? El departamento de personal, de talento humano que llaman ahora, entonces son los que elaboran los roles de pago, ¿sí? Las planillas de pago de su personal. Entonces ahí tenemos nosotros información referente solo para los gastos que corresponden a los sueldos. Ya. Entonces en función de esto vamos a hacer nosotros el presupuesto de los gastos operacionales. Por eso que las empresas hacen estimaciones. ¿Cuánto vamos a pagar de sueldos durante un determinado periodo? Sí, porque a veces, como les digo, ingresa personal a la empresa o también sale personal de la empresa. Entonces, este sería el presupuesto número que tenemos, el número 11. Sí, porque aquí también contempla también dentro de, sobre todo dentro de los sueldos, como ustedes conocen, las decisiones de factores externos como son del gobierno. Entonces, el incremento generalmente anual al sueldo básico, ¿sí?
Entonces ahora este sueldo básico, como nosotros conocemos, está en $400. Quedó congelado este año. Entonces, el actual gobierno ha establecido que durante su periodo, este sueldo va a subir hasta $500. Entonces, durante los 4 años, según tengo entendido, los sueldos. Entonces, ahí viene a modificarse esta parte de los sueldos en cuanto tiene que ver al presupuesto de estos gastos operacionales. Ya, entonces, el presupuesto de gastos operacionales. Entonces, aquí lo que establece que este presupuesto de gastos operacionales es el 18% del total de las ventas. Del total. ¿Sí? Entonces, pongamos aquí para distribuir estos gastos del total referido. Entonces, pongamos aquí los periodos respectivos y lo que vamos a hacer, ¿no? Más directamente, entonces aquí vamos a poner cada uno de los gastos. Y en el último ponemos el total de este presupuesto de gastos operacionales. Entonces aquí tenemos los gastos administrativos. Los gastos de ventas. Y los gastos financieros. Entonces, por ejemplo, los gastos de ventas, ¿sí? Como les decía, también depende de las circunstancias del entorno, ¿no? Entonces, se supone que entre comisiones que pagaban a los vendedores, estaba establecido una tendencia, ¿sí? De una aproximación referente a eso. Entonces, se presentó este problema de salud, entonces no se ha vendido. Entonces, no se paga, no se van a pagar comisiones, ¿no? Ya, entonces, el total de estos gastos administrativos, de estos gastos operacionales. Entonces, cojamos y calculemos el valor de estos gastos. Entonces, vamos a pasar acá como referencia el presupuesto de ventas para calcular el 18% de cada periodo. En forma general, ¿no? En forma general, como les digo, la técnica financiera, entonces establece referente a estos gastos que la empresa trate de no superar un 20% con relación a las ventas. Entonces ahí van distribuyendo cada uno de ellos. Entonces nosotros vamos a poner un 18%. Entonces aquí tenemos el presupuesto total de ventas, términos monetarios. Este total de aquí. La sumatoria de las ventas de los dos productos. Entonces vamos a poner aquí como referencia para calcular. No me cogió por la... No me cogió. Por revisar. Para calcular ese 18%.
Bueno, así está, ¿no? Ya, pero esto es término monetario. Entonces, calculemos el 18% de 12.395.000. Y ponemos aquí en este total, en términos monetarios. Entonces sería 2.231.100. 2.231.100. A ver, pongamos bien este valor. 2.231.100. Bueno, dejémoslo así, ¿no? Del periodo 2, 13.763.500, el 18%. 13.763.500. El 18%. ¿Qué sería 2.477.430? Aquí sí nos cogió el 00. Bueno, no importa. El tercer periodo. 15.284.330. 15.284.330. El 18%. Entonces tenemos 2.751.179,40. El periodo 3. 3.050.467.6. Ya. 3.050.467.6. Y el último del periodo 5. 3.055.467. 3.055.000. 467.60. .60. ¿Ya? Todo esto lo hacemos así de rápido, ¿no? Como les digo, por eso, si no necesitaríamos nosotros para ir desglosando estos gastos, por lo menos unas 3 clases más para hacerlo referente y con un número, asimismo, no muy alto de los gastos que tiene la empresa. Ya. Entonces, esto es el presupuesto de los gastos operacionales. ¿Sí? Estos gastos operacionales que hemos puesto en el ejercicio, el 18% de las ventas. Por eso es la referencia. Una empresa no puede establecer sus gastos si no tiene primero las ventas. En función de las ventas es lo que establece los demás presupuestos. La asignación para todos los demás presupuestos que se generan en las distintas actividades de la empresa. Uno de ellos es lo referente a estos gastos operacionales. Es como nosotros, ¿no es cierto? En función de nuestros ingresos, establecemos nuestros gastos, ¿sí? Y priorizamos nuestros gastos en lo personal. Igual las empresas. Ya. Inge, en el último periodo, sale 3.393.000. Y algo así era, sí le estaba bien. 646.20. A ver, es del 18%, ¿no? Sí, De por el 18 18%. millones. 3.393.000. A ver, vamos acomodándole este. A ver, vamos de nuevo. Ya. Vamos poniendo bien el valor. 3.393.000. ¿Ya? 646.20. 646.20.
Eso sí, ya. Entonces tenemos nuestro presupuesto de gastos operacionales. Ahora, de acuerdo a cómo está la información, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto nosotros, y lo que tenemos esta información, este 18% está distribuido de la siguiente manera: 50% gastos administrativos, 30% gastos de ventas y 20% gastos financieros. Entonces dice la empresa, cojamos de las ventas tanto, un porcentaje, y lo destinamos para los gastos. Sí, eso, como les digo, analizan todo ello y toman la resolución, claro, los directivos, ¿no? Los directivos y los gerentes de la empresa. Entonces tenemos esto aquí. El 50% que corresponde a los gastos administrativos. Dentro del ejercicio tenemos estos datos. 30% para los gastos de ventas. Y el 20%, estos son gastos de ventas. Y el 20% para los gastos financieros. Entonces, lo que vamos a hacer así rápidamente nosotros, entonces, de este valor, de los presupuestos de operación que hemos calculado, este 18%, vamos a calcular primero el 50%, es decir, la mitad que corresponde a los gastos administrativos. 50% dividimos para 2, ¿no? Entonces, de 2.231.100, el 50%. Entonces, vamos a ponerles todos en términos monetarios. 1.115.550. Está puesto, a ver. 1.115.550. ¿Sí? Como gastos administrativos. Igual hacemos en cada uno de los periodos. 1.238.715. 1.200.000. 38.715. Ya. Entonces, igual el periodo 3. 1.375.589.70. Punto 70. Ya. El periodo 4. 1.525.233.80. Entonces, y el periodo 5. 1.696.823.10. Entonces, el 50% de los gastos operacionales como gastos administrativos. Lo mismo, ¿no? De este rubro, de este valor del presupuesto de los gastos operacionales, sacamos estos porcentajes. Ya. Entonces, el siguiente corresponde a los gastos de ventas. Entonces, igualmente, 669.330. espéreme un segundito. Entonces, de cada uno de los gastos operacionales, 2.331.100, calculamos el 30% para cada periodo. Ya, a ver, por favor. 669.330. Ya. En el periodo 2, 30% igual. 743.229. 743.000. Ya se queda. 229. ¿Cerrados? Sí. Ya. El periodo 3.
$825,353.82. El periodo 4. $915,140.28. 915,140.28. Y el último periodo. $1,018,093.86. 1,018,093.86. 86. ¿Ya? Y finalmente establecemos los gastos financieros. Entonces, como les digo, cada una de las dependencias respectivas, sí, en lo concerniente dentro de lo que es la planificación de la empresa, entonces ellos estiman el presupuesto para el siguiente periodo. Entonces, por eso se hacen las tendencias así estos estimativos. Pero está en función de las ventas. ¿Cuánto de las ventas se destina para gastos operacionales? Entonces hacen un análisis de todo lo referente a estos gastos operacionales. Entonces de ahí establecen una estimación sobre ello. Claro que hacen los cálculos respectivos, ¿no? Para determinar cuánto en este caso que hemos puesto nosotros como porcentaje. Ya, entonces pasamos a los gastos financieros, que igual del total de los gastos operacionales calculamos el 20%. ¿Sí? Como gastos operacionales. Entonces el 20% de 2.231.100. 446,220. 446.220. Entonces en el periodo 2. 495,486. El periodo 3. 550,235.88. 610,093.52. 610.093.52. Y en el último periodo. 678,729.24. 678.729.24. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, la sumatoria tiene que darnos ese 18% que hemos calculado de las ventas. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta? Esto, como les digo, esto tenemos que hacerlo nosotros global de la empresa.
Ya, entonces tenemos este presupuesto de los gastos operacionales. Entonces aquí pongamos, ¿no? Presupuesto total de gastos operacionales para complementar. Ya, entonces, una vez ya terminado nosotros toda la primera parte concerniente, como habíamos establecido, de la clasificación de los presupuestos en relación a la actividad generalmente que eran los presupuestos de operación y los presupuestos financieros. Entonces aquí hemos terminado lo referente a los presupuestos operativos. ¿Sí? Hemos tratado de cubrir la mayoría de cada uno de ellos. Porque las empresas también establecen, por ejemplo, bueno, depende del tipo de empresa. Entonces ellos también tienen o asignan un presupuesto, por ejemplo, para donaciones también. Hay empresas que hacen donaciones, sobre todo a entidades de beneficencia. Sí, a veces hacen o a veces no hacen, ¿no? Dentro de eso. Entonces, ese es uno de las cuestiones, ¿no? Eso también viene a distinguir las empresas unas de otras. Por lo menos en nuestro medio. Por eso es que si le comparamos con otro tipo de empresas de otras partes del mundo. Entonces nosotros vemos las grandes empresas a nivel mundial. ¿Sí? ¿Qué hemos oído nosotros? ¿No? Esas grandes empresas multinacionales, transnacionales, por ejemplo, tienen una parte de su presupuesto, ¿sí? Asignan ellos un presupuesto para entidades educativas de nivel superior. Entonces son estas empresas las que auspician a determinadas universidades a nivel mundial, sobre todo estas universidades grandes, estas universidades que oímos nosotros de renombre mundial. Muchas de ellas son auspiciadas, claro, una parte, ¿no? Por estas grandes empresas. Los dotan o dan becas a sus estudiantes, pero a la vez, ¿cuál es el beneficio que tienen? Que estas empresas, por la alta calidad educativa que tienen estas universidades, ellos de antemano ya tienen o ya van a contar con personal altamente calificado para las mismas. Sí, entonces, como ven aquí, vuelta en cambio, lo que hacen las empresas, muchas empresas, es auspiciar programas, ¿sí? Programas que, ¿cómo es ese nombre que les dicen? De farándula, ¿sí? En todas partes, ¿no? Pero aquí es mucho más frecuente ver eso. Entonces, estas grandes empresas, como les digo, auspician, tienen este gasto relacionado con el auspicio para en entidades educativas. Entidades educativas de nivel tecnológico, porque es mano de obra tecnológica, y también de nivel superior académico. Entonces ya cuentan de antemano con personal altamente calificado, porque se tiene que devengar o tienen que devengar los estudiantes que recibieron esa beca. Entonces es un rubro también que contemplan dentro de sus presupuestos. Bueno, ya. Entonces nosotros partamos de esto que tenemos aquí, ¿no? Una vez que ya tenemos elaborado este presupuesto operacional, los presupuestos operativos de la empresa, sí, al final al final se concluye, mejor dicho, la palabra correcta es concluyen en la elaboración del estado de pérdidas y ganancias proyectado o presupuestado. ¿Sí? En este estado de pérdidas y ganancias que es proyectado o presupuestado. Entonces, para eso tenemos nosotros, aquí ya es los globales.
que vamos nosotros a poner en cada uno de estos rubros. Entonces, tenemos un formato de un estado de pérdidas y ganancias. Entonces, pongamos el que nos podamos adaptar. Cada empresa elabora sus propios formatos. Como les decía, en base a las normas de contabilidad y en base a las normas de información financiera. Sí, no es que me hacen de esta manera y se acabó. No. En base a ello laboro. Entonces pongamos aquí, pongamos nosotros un estado de pérdidas y ganancias presupuestado o proyectado. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Por aquí más o menos tendríamos que poner. Entonces aquí pongamos un formato, sí, de un estado de pérdidas y ganancias. Entonces voy a poner ventas. Ventas, entonces le voy a poner igual, ¿no? Lo que hay que restar dentro de esto, porque estado de pérdidas y ganancias también se va restando. Entonces pongamos aquí menos el costo de ventas. Las ventas menos el costo de ventas. Para que no se nos dañe, pongamos entre paréntesis los signos. Eso es igual a la utilidad bruta en ventas. Entonces nosotros ya sacamos el valor total del costo de ventas. Ya. Entonces aquí menos los gastos operacionales. Entonces aquí desglosemos los tres gastos que tenemos puesto nosotros, ¿sí? Los gastos administrativos. Los gastos de ventas. Los gastos financieros. Entonces, ustedes hay documentos, hay empresas dentro del formato del estado de pérdidas y ganancias desglosan este costo de ventas. ¿Sí? Van desglosando. Nosotros ya conocemos la fórmula del costo de ventas. Eso le desglosan en el formato. Como les digo, ya va a criterio de cada empresa. Entonces, esto menos los gastos operacionales, esto va a ser igual a la utilidad del ejercicio en operaciones. O la utilidad del ejercicio operacional o la utilidad del ejercicio operativo. Entonces aquí menos otros gastos. Igualmente, si tuviese la empresa más
otros ingresos. Por ejemplo, estos son, como le digo, puede ser algún tipo de donaciones de la empresa como otros gastos y otros ingresos que puede recibir tal vez por intereses, por tener dinero en operaciones a plazo fijo. Algo de intereses puede tener la empresa. Pero generalmente no, ¿no? Generalmente ya sabemos que no, pero puede ocurrir, ya. Entonces eso es igual a la utilidad del ejercicio antes de impuestos y participaciones. Antes de impuestos, pongamos acá. Y participaciones. Luego tenemos menos la participación de los trabajadores. Y esto va a ser igual a la utilidad del ejercicio antes de impuestos. La una es utilidad del ejercicio antes de impuestos y participaciones. Es una cuenta. Otra cuenta diferente es la utilidad del ejercicio antes de impuestos. Y tenemos aquí menos este impuesto a la renta sobre las utilidades, menos el impuesto a la renta. No crean, las empresas también pagan, por lo menos en nuestro medio, también un número considerable de impuestos que se pagan. Son los últimos impuestos también que les pusieron por esta emergencia sanitaria que decía. Entonces esto es igual a la utilidad del ejercicio después de impuestos. Ya. Entonces hagamos esto más acá para tener lo concerniente a esto. Entonces de cada periodo, ¿no? Periodo 5. Un segundito. Déjenme más. Ya, este es uno de los tantos formatos que podemos tener. ¿Sí? Entonces, igual, el formato que utilicen tiene que darnos los mismos resultados. No es más. Entonces pasamos nosotros ya parte de esto a elaborar este presupuesto, perdón, el estado de pérdidas y ganancias presupuestadas. Entonces creo que les borré las ventas que hicimos o lo tenemos arriba. No, ya les he borrado. Entonces vamos a pasar
el presupuesto de ventas en términos monetarios. El total que tenemos. Pasemos directamente para cada periodo. Elevamos nosotros restando, si es del caso, porque siempre el estado de pérdidas y ganancias resta la mayor parte. Este presupuesto total de ventas. Este es el que queremos pasar. Entonces aquí lo que vamos a separar es únicamente 1 millón, no, 12 millones es. 12.395.000. Ya. Y al final le ponemos el signo monetario, ¿no? Ya, porque no pasó con signo y todo. Ya, entonces dejémoslo así para ver cada uno de ellos. Ya. Nos dice aquí menos el costo de ventas. ¿Sí? Entonces igualmente nosotros calculamos el presupuesto total de costo de ventas. ¿Sí? Este presupuesto total, el total del costo de ventas. Entonces esto crea 1.192.000. Ya. 1.139.000.
Entonces restamos. El costo de ventas restamos de las ventas. ¿Sí? Y tenemos la utilidad respectiva. Entonces vamos a tener 11 millones. A ver si nos coge aquí. No, no nos da. 202,000. A ver. 11.202.067,82. Nos vamos al siguiente, 13.763.500. Menos 1.339.000. 12.423.000. A ver, 12.423.843.88. 12.843.88. El tercero, restamos, ¿no? Igualmente restamos nosotros cada periodo. 13.799.838.45. El periodo 4. 15.331.132.38. 38. 17.034.848.74. Si más funciona aquí. 11. Ya. Entonces aquí dice menos los gastos operacionales. Entonces pasamos estos valores que hemos calculado, los gastos operacionales, incluido el desglose que hemos hecho de cada uno de esos, ¿sí? Para su identificación.
Ya. Entonces tenemos pasados estos gastos. Igual, ¿no? Lo referente a cada uno de ellos, ya tenemos los datos y pasamos. Bueno, después le acomodamos. Ya. Pasemos nomás, si no nos vamos a quedar aquí acomodando esto. Los gastos de ventas. Y los gastos financieros. Ya. Después le ponemos el signo a todos los de arriba. No hay problema en eso. Entonces tenemos nosotros la utilidad bruta en ventas. Vamos a restar los gastos operacionales. Entonces de 11.202.067,82 restamos los gastos operacionales. 2.231.100. 8.970.967. 8.900.000. Inge, pero hay que restar la utilidad menos los gastos operacionales y sumar los gastos administrativos y gastos de ventas. No, a ver. Verán, la fórmula establece la utilidad bruta en ventas menos los gastos operacionales. Ya. Sí. Lo que estoy poniendo yo es estos de aquí para la que deben constar dentro del formato cuánto fue los gastos administrativos, cuánto fue los de ventas y cuánto fue los gastos financieros. Entonces, la suma de estos tres nos da los gastos operacionales. No tiene que, únicamente lo que tiene que hacer es la utilidad bruta menos los gastos operacionales. ¿Sí? Estos tres no se les topa, solo están aquí representados para saber cuánto es el monto de cada uno de ellos. Porque sumados nos da los gastos operacionales que calculamos acá. ¿Sí? Entonces, no podemos ni sumar ni restar. Los gastos operacionales están formados por gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Entonces, lo que restamos es la utilidad bruta menos los gastos operacionales, nada más. Ok, Inge. ¿Sí? Saldría 8.970.967.82. Ya. Entonces, lo que pasa, nos vamos a quedar ahí, ¿no? Nos vamos a quedar ahí para el día de mañana. Terminar bien esta parte y estaríamos nosotros completado esta parte de los presupuestos operacionales. Ya. Entonces, vamos a quedar ahí. ¿Sí? Hasta el día de mañana. Entonces, mañana arreglamos todo lo concerniente para la finalización del módulo. Para toda la finalización del módulo. Entonces, hasta el día de mañana. Ingeniero, gracias, hasta mañana. Ingeniero, no íbamos a hablar hoy para el examen. Si ya se nos venció el tiempo, mañana hablamos todo eso, ¿no? Ahí Ya, vamos a porque- tener un poquito más de tiempo sobre eso.